Pues nada, vamos hoy en la última parte, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Sobre lo que son las enzimas de restricción, ¿verdad? Y básicamente esta es la primera parte molecular, ¿verdad? Del programa de Amgen. Carlos ya les habló de las dos herramientas más importantes, que es la pipeta y la gel de electroforesis. Porque ahora, ¿verdad? Yo les voy a hablar de la primera parte, que es a nivel molecular, que es la parte donde vamos a cortar el ADN. Nada, básicamente, ¿verdad? Tenemos que recordarnos que la idea aquí viene del dogma de la biología molecular, donde nosotros vamos del DNA, vamos a la proteína. Así que si nosotros modificamos ese DNA, cortándolo y añadiéndole un gen nuevo, pues vamos a modificar esa proteína. Para hacer un poquito de recapitulación, ¿verdad? Que no se nos olvide, básicamente, ¿verdad? Lo que nosotros estamos haciendo es que vamos a tener dos plásmidos, ¿verdad? Ese ADN que se encuentra dentro de las bacterias, ¿ok? Vamos a tener uno, que sería el plásmido 1, que sería el PCAN, y vamos a tener un segundo plásmido que va a ser el PARA, ¿ok? El PCAN simplemente, ¿verdad? Ok, so la idea es que nosotros vamos a cortar este ADN, lo vamos a abrir, ¿verdad? Y cuando lo abrimos, ok, pues la idea es que nosotros vamos a cortar un ADN, ¿verdad? Lo vamos a abrir, como pueden ver aquí, lo vamos a abrir, y en el otro vamos a cortar el gen en ambas partes, ¿ok? Así que la idea que está pasando aquí, en esta área aquí, lo que estamos viendo es básicamente esto. Vamos a tener un DNA, lo vamos a cortar por aquí, el mismo se va a abrir, tenemos un segundo ADN o un plásmido, vamos a cortar aquí y cortamos aquí para sacar el gen. ¿Ve? Aquí tenemos el gen de fluorescencia. ¿Okay? Con la idea de luego introducir ese gen a el primer plásmido que abrimos y pegarlo en el mismo. Y este es el ADN o el plásmido que vamos a utilizar para expresar la proteína. Así que luego que nosotros lo cortamos, ¿verdad? Y lo ponemos en el otro plásmido, lo vamos a insertar dentro de una bacteria, luego la vamos a poner a crecer, ¿verdad? Le vamos a dar, ¿verdad? Break de que hagan esa proteína. Luego vamos a aislar la proteína, la purificamos y aquí es donde vamos a tener nuestra proteína que brilla, ¿okay? Con fluorescencia. Esa es la idea, ¿verdad? Simplemente para acordarnos la idea principal. Así que hoy lo que nos va a hablar ahora rapidito es lo que hacemos en el paso número 1, que sería cortar ese ADN. ¿Ok? Y ¿verdad? Cuando vamos a cortar el ADN, básicamente nosotros lo que vamos a utilizar son algo que se llama enzimas de restricción o endonucleasas. Mira que las enzimas de restricción son unas enzimas que pueden cortar esa proteína, ¿verdad? Que puede cortar ese ADN. Y lo puede cortar aquí, lo puede cortar aquí, lo puede cortar acá. Todo va a depender del tipo de enzima que usted utilice. Enzimas de restricción hay cientos de ellas, ¿ok? Nosotros vamos a estar utilizando la HindD3 y la BAM2, ¿ok? Así que, y otra, ¿verdad? Algo importante es que las enzimas de restricción solamente se encuentran en células procariotas. Fíjate, nosotros los humanos y los otros, ¿verdad? Y los organismos eucarióticos no tienen este tipo de células, perdóname, de proteína. Y fíjate que probablemente, ¿verdad? Una de las teorías es que posiblemente estas enzimas ¿verdad? Son parte del sistema inmune de las bacterias. Como sabemos, el sistema inmune es uno de los sistemas más antiguos que existe, ¿verdad? Así que aparentemente nuestro sistema inmune, ¿verdad? Nuestra forma de defendernos de las enfermedades comenzó utilizando enzimas de restricción, ¿ok? Y fíjate que las enzimas de restricción, otra cosa que hace, ¿verdad? Es que nos permite
hacer estos cambios, ¿verdad? Ahora mismo, ¿verdad? En los organismos modificados genéticamente, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Es verdad que, por ejemplo, antes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos el dogo argentino. Y ese dogo argentino es una raza de perro hecha en Argentina. Y ellos les tomó como 30 años. Y como ellos lo hicieron fue utilizando la técnica tradicional y de antes, ¿verdad? Que era selective breeding, ¿verdad? De selección artificial. Yo primero crucé un Gran Danés, después con un German Shepherd, obtuve la cría, después de esa cría la crucé con otra raza de perro, ¿verdad? Así que, fíjate que el gen que yo quería, ese trait, ese rasgo, yo tuve que hacerlo a través de cruces, ¿verdad? Como hacemos en la clase de biología, que es lo que enseñamos. Y poco a poco, ir metiéndolo dentro de un organismo nuevo. Sin embargo, en estos días, ahora yo simplemente corto el gen, tengo mi gen, lo introduzco, ¿verdad? En el ADN que yo quiero y tengo mi nuevo organismo o mi organismo transgénico, modificado genéticamente. Yo le había dado el ejemplo del salmón, pues mírenlo aquí, volvemos a verlo. Tenemos el natural, ¿verdad? El wild type. Aquí tenemos el salmón modificado genéticamente. Mírenlo aquí nuevamente, lo ponemos a ver, ¿verdad? En vida real. Mira, el normal, el modificado, y just in case, la FDA, ¿verdad? El año pasado, creo que fue el pasado o el antipasado, se aprobó para ser vendido en restaurantes, supermercados, etcétera. O sea que si usted ahora mismo va a Chile o a, ¿verdad? Algunos de estos sitios, lo más probable es el salmón que usted va a consumir es genéticamente modificado. ¿Ok? Así que ahora la pregunta es, ¿verdad? ¿Cómo estas enzimas cortan? ¿Verdad? ¿Cómo estas proteínas cortan ese ADN? Pues mira, básicamente lo hacen reconociendo secuencias en el ADN. ¿Ves? Por ejemplo, aquí una enzima que se llama EcoRI reconoce la secuencia AATTC y ahí mismo esta enzima hace el corte. ¿Ves? Y vamos a, ¿verdad? Entonces vamos a obtener el fragmento número 1 y el fragmento número 2. ¿Ves? Ahí fue el corte, ¿verdad? Que la enzima hizo. Porque fíjate, básicamente, es que decimos que las enzimas son las tijeras moleculares, ¿verdad? Es lo que nosotros utilizamos para hacer estos cortes de ADN. Aquí vamos a ver este videito rapidito, que básicamente nos explica, ¿verdad? Nos muestra cómo estas enzimas cortan. Restriction endonucleases are enzymes that cleave DNA at specific nucleotide sequences. The sequence recognized is often 4 to 6 nucleotides long. For example, the restriction endonuclease EcoR1 recognizes the sequence GAATTC. The nucleotides at one end of the recognition sequence are often complementary to those at the other end. The two strands of the DNA duplex have the same nucleotide sequence running in opposite directions for the length of the recognition sequence. Because the same recognition sequence occurs in both strands of the DNA duplex, the restriction endonuclease can bind to and cleave both strands of the DNA molecule. Because the bond cleaved is typically not positioned in the center of the recognition sequence, and the DNA strands are antiparallel, the cut sites are offset from each other. After cleavage, each DNA fragment has a single-stranded end a few nucleotides long, and the single-stranded ends of the two fragments are complementary to each other. These single-stranded ends can pair with each other, sticky ends. Once their ends have paired, the two fragments can be joined together with the enzyme DNA ligase, which reforms the phosphodiester bonds of DNA. What makes restriction endonucleases so valuable is that any two fragments of DNA produced by the same restriction endonuclease can be joined together. Restriction endonucleases are fundamental tools in genetic engineering. Ok, fíjate que aquí es bien importante, ¿verdad? Como vimos en el videíto, la enzima va a reconocer una secuencia y es la que va a cortar. Pero
como la secuencia que reconoce aquí, en esta parte, va a ser el complemento, ¿verdad? De la secuencia de la otra strand de ADN, ¿ok? Así que, ¿y qué sucede? Cuando esto sucede, la idea es que yo puedo volver a pegar el mismo DNA o puedo pegarle otro DNA que haya sido cortado con la misma enzima. Entonces, miren aquí, eso simplemente, ¿verdad? En rojo van a ver ADN, en azul van a ver la enzima. Y estos videos son bien buenos porque realmente enseñan, ¿verdad? Están hechos basados en la teoría científica de cómo es que estas cosas funcionan, ¿verdad? Mira aquí, por ejemplo, el ADN en rojo, mira la enzima en azul. Ve, ahí ella está buscando la secuencia. Cuando ella reconoce esta secuencia, la está buscando, ¿verdad? Como la misma forma que una polimerasa viaja por la hebra del DNA, la reconoce y va a cortar. ¿Ves? Luego podemos tener otro pedazo de ADN que ha sido cortado con la misma enzima y por complementariedad se van a pegar. Luego la ligasa acaba el trabajo, ¿verdad? Formando otra vez los enlaces de fosfodiéster que están en el ADN. ¿Ok? Lo mismo que les acabo de explicar, mírenlo aquí. Por ejemplo, tenemos la enzima BAM-HI y HINDI3. Reconocen una secuencia y cortan. Reconocen una secuencia, como podemos ver aquí, una secuencia y cortan. Reconocen la secuencia y cortan. Cada enzima va a reconocer una secuencia diferente. ¿Ok? De la misma forma, cuando ellas hacen... De la misma forma, ¿verdad? Cuando ellas reconocen esa secuencia de ADN, mientras más larga sea la secuencia de ADN, más específica va a ser esa enzima. Mientras más corta sea esa secuencia de ADN, menos específica va a ser y más cortes va a producir la enzima en un pedazo de ADN. Fíjate que cuando ellas cortan, por ejemplo, como vemos aquí, ellas van a hacer esos cortes, reconocen la secuencia. Pero algo que va a suceder es que cuando ellas hacen el corte, ¿verdad? Que cortó aquí y cortó acá, ¿verdad? Que estos aquí, como son complementarios, yo le puedo poner cualquier otro tipo de ADN en adición. Como este corte queda aquí básicamente esa área abierta, estas bases pueden formar enlaces de hidrógeno. Y por eso es que se le llaman terminales adhesivos. A diferencia de otras enzimas que básicamente cortan, ¿verdad? De forma perpendicular. Cuando esto sucede, estas enzimas son bien, este ADN es bien difícil de volver a pegar. ¿Ok? Así que la ventaja de la enzima que nosotros vamos a utilizar es que cuando ellas cortan, dejan un área abierta, y esta área abierta es capaz de formar enlaces de hidrógeno, ¿verdad? Así que si yo tengo otra secuencia de otro DNA, se va a poder pegar aquí sin ningún problema, ¿ok? Siempre y cuando hayan sido cortadas con la misma enzima. ¿A qué yo me refiero? Pues mira aquí. Por ejemplo, aquí vamos a tener DNA 1, que es el azul, DNA 2, que es el rojo. Ambas enzimas fueron cortadas, ambos DNA fueron cortados con la enzima HINDI3. ¿Ven? So que ellos producen dos pedazo 1, pedazo 2, pedazo 1 y pedazo 2. Pues si usted se fija, aquí el pedazo es AGCTCGA, ¿verdad? Que son complementarios. Y por eso es que yo luego puedo pegar un pedazo del DNA número 1 y un pedazo de otro DNA número 2, ¿verdad? Porque son complementarios. Y esta es la idea que utilizamos cuando movemos genes en animales transgénicos, ¿verdad? Cuando añadimos un gen a un animal o lo eliminamos. ¿Ok? Si lo queremos ver de otra, ¿verdad? En otra forma, míralo ahí. DNA 1, que es en rojo, DNA 2, que está en azul,
lo cortamos usando la misma enzima EcoR1, obtenemos nuestros sticky ends, nuestros terminales adhesivos. Mira que estos terminales aquí pueden volver a formar enlaces de hidrógeno. Estos dos DNA se encuentran y por complementariedad van a formar lo que le vamos a llamar el ADN recombinante, que es una molécula de ADN que contiene DNA de organismo número 1 y DNA de organismo número 2. Ahora, luego que nosotros hacemos estos cortes en el laboratorio, ¿verdad? ¿Verdad? Y utilizando ahora, haciendo hincapié a lo que Carlos le mencionó sobre la gel de electroforesis. Pues mira, vamos a poner este ejemplo aquí. Nosotros aquí tenemos un plásmido. Este plásmido, pues vemos un DNA que viene de la bacteria y que carga un gen. En este caso, este plásmido aquí, el PKR, este plásmido tiene un tamaño de 5.512 pares de bases. Recuerden que pares de bases son cada nucleótido en el DNA, y así como calculamos el tamaño. Y base pairs es la unidad. Pues el tamaño de ese plásmido son 5.512. Y el tamaño del gen que el plásmido carga tiene un tamaño de 807 pares de bases. O sea que de aquí a aquí hay 807 nucleótidos, ¿verdad? Con su nucleótido complementario. El resto de este ADN aquí, el resto de el plásmido va a tener un tamaño de el total 505.512 menos el tamaño del gen 807 para un total de 4.705. Y fíjate que si vamos aquí entonces a ver esto y vemos aquí, y aquí yo tengo el plásmido más la enzima de restricción, vemos que el primer tamaño va a ser de más o menos 807 pares de base. ¿Ves? Que será el primer fragmento de ADN. El segundo tamaño debe ser 4.705, que es el total menos el gen. Si vamos acá, mi segundo pedacito va a ser 4.705. ¿Ok? So que utilizando la gel de electroforesis, yo puedo comprobar que ese ADN fue cortado en dos pedazos y son los correspondientes a lo que yo estaba buscando. El que le sigue, que es el K-, este sería el control. Y como control va a ser solamente el plásmido, no va a tener enzima, debería de tener un tamaño total de 5.512. Vamos acá, como podemos ver, más o menos tiene un tamaño de 5.512. Si vemos el próximo, el PARA sería el mismo procedimiento. Fíjate que el gen tiene un tamaño de 377 pares de base. Vamos aquí. Aquí podemos ver el gen, míralo aquí. 377. Cuando vemos el total menos el gen, 4.495, más o menos ese es el tamaño que estamos viendo aquí. 4.495. Y si vemos el control, que es sin la enzima, deberá ser el tamaño total de ese plásmido, 4.872. Y aquí lo tenemos. Si vemos aquí, más o menos de 4.872. Y recuerden, ¿verdad? Que nosotros siempre a ese ADN le vamos a añadir una escalera, ¿verdad? El ladder, que son unos fragmentos ya premedidos que nos van, ¿verdad? Para nosotros poder aproximar el tamaño de los fragmentos cuando hacemos los cortes con la enzima. ¿Ok? Entonces, la idea es, ¿verdad? Que luego nosotros hacemos esos cortes, ¿verdad? De la enzima, cortamos aquí, cortamos acá,
tenemos el pedazo y lo vamos a pegar con la ligasa. Y vamos a obtener un plásmido que va a tener DNA rojo, que es de un organismo, y DNA el verde aquí, que sería del segundo organismo. Otra vez, esto es lo que le llamamos un ADN recombinante. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver en la próxima presentación, la semana del día 6 de noviembre. Ahora, ¿verdad? Para finalizar esta partecita, lo que quiero enseñarles era, ¿verdad? Lo que usted pasa con sus estudiantes, es cómo esto lo podemos aplicar, ¿verdad? En la vida real también. Y es, ¿verdad? Con ciencias forenses, lo podemos hacer de forensic sciences. Y aquí, ¿verdad? Pues miren, realmente la primera vez que todo esto comenzó, que se admitió DNA legal en una corte, la primera vez que fue admisible fue en los años 80. ¿Ok? Y ahí fue donde por primera vez se utilizó el DNA para probar, ¿verdad? Que un rapist, ay Dios mío, que un acusado era el violador de la mujer. Y lo que hicieron fue comparar el ADN de la persona con el semen encontrado en la fémina. Y ahí fue eso fue en los años 80, donde por primera vez se utilizó ADN como evidencia en corte. ¿Ok? Y fíjate que lo mismo que hicieron en la corte, nosotros ahora lo podemos hacer también, por ejemplo, ¿verdad? Y para hacer los casos de paternidad, en casos de crímenes, etcétera, etcétera. ¿Y cómo nosotros hacemos eso ahora mismo? Pues mira, lo hacemos es tomando una muestra del ADN de una persona, tenemos el ADN, y luego usamos enzimas de restricción. ¿Ok? Esas enzimas de restricción van a cortar ese ADN de la muestra en muchos pedacitos. ¿Ok? Y luego de eso lo vamos a procesar y obtenemos, y lo corremos en una gel, y obtenemos una serie de fragmentos para ser comparados con una segunda persona o con una muestra. Aunque todos los humanos somos básicamente iguales, somos 99.9% compartimos el mismo ADN. Sin embargo, hay unas secuencias que ya hemos encontrado que son diferentes en cada uno de nosotros. Y esas secuencias son las que utilizamos para hacer esta comparación de DNA. Por ejemplo, miren este caso aquí. Si yo obtengo este DNA de este crimen y tengo el suspect número 1 y el suspect número 2, en este caso, ¿cuál sería el culpable? ¿El número 1 o el número 2? Bueno, yo comparo. ¿Ah? Exacto. El 2. ¿Vieron? Y sería el número 2. ¿Por qué? Porque yo voy a comparar las secuencias que sean iguales. ¿Vieron? Aunque van a haber algunas que se repiten, pero eso no importa porque volvemos, somos casi iguales. ¿Ok? Lo que tenemos que mirar es las que son diferentes, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Miren, por ejemplo, este otro caso aquí. Tenemos mamá, aquí tenemos mom, the child, el hijo o la hija, ¿verdad? Y tenemos que uno de los tres puede ser el papá. Papá 1, papá 2 o papá 3. ¿Cuál sería el papá del hijo? Vamos a ver, si lo sacan. Comparamos, ¿verdad? El número 1. Aquí, secuencias acá, y las secuencias acá, ¿verdad? ¿Ves? Y secuencias aquí. ¿Cuál es el papá? Número 1, ¿verdad? So, he is the baby's daddy, como dice el show en televisión. Vale. So, esa es la idea, ¿verdad? Vieron que las enzimas de restricción las podemos usar a nivel molecular en laboratorios para hacer cortes de ADN, para hacer estudios. Las podemos utilizar para cortar genes completos y transferirlos a otros organismos. ¿Ok? Esa es la idea, ¿verdad? Y el potencial
que tienen estas enzimas. Claro, ahora lo más probable ustedes han escuchado de CRISPR, ¿verdad? Pero CRISPR usa una idea bastante parecida, ¿ok? Nada, luego cuando estemos en presencial, te puedo enseñar, por ejemplo, cómo usted puede hacer esto en el salón. Ya hay unos quizzes hechos en la plataforma. Usted puede utilizar, ¿verdad? Pero eso se lo enseño cuando estemos en la parte práctica.